Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y bueno, pues en esta mañana estoy contento de poder estar aquí con ustedes y escucharles y también de compartirles este tema tan importante y tan interesante que es el hecho de un Dios como tú lo concibes o como cada quien lo concibe o lo comprende. Bueno, Eh, está aquí Josefina, quien nos va a ayudar con las lecturas el día de hoy y la coordinación. Así es que bienvenida Josefina, adelante. Feliz y agradecida, bendecida mañana para todos. Así me llamo, miembro de comunidad de 12 pasos, detonante el alcohol, conciencia y agradeciendo a la conciencia de este espacio Palabra en Acción, foro de libre expresión, por permitirme brindar un servicio lo mejor que puedo al dador de la vida, al creador de todo, al que yo concibo. Y la primera actividad en este servicio que deseo de todo corazón sea de bendición también para ustedes. Fíjense en que hoy 27 de abril, para nosotros 2026, es una información que viene salvando vidas. Se titula La voluntad de Dios. Esta ira congelada o depresión bien pudiera ser el más profundo dolor que el hombre pueda sufrir. Por supuesto, la gente común no lo comprende. Ellas no pueden imaginar cómo el no lograr que las cosas se hagan a nuestra manera puede ser la causa de que alguien se quiebre. Las personas normales pueden tolerar la frustración. Las personas mental y emocionalmente enfermas no pueden. Para mayor información, a ti que gustas de la investigación, la vas a encontrar en el libro titulado La etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional, en la página 48. Comparte un miembro de la comunidad de neuróticos anónimos, hombre o mujer, no lo sé, pero dice lo siguiente: yo sabía que me dolía algo, pero no sabía qué era. Cuando llegué a Neuróticos Anónimos, al encontrar mi reflejo, pude aceptar que sufría de depresión. Me sentía muy triste. Entonces, mis compañeros me apoyaron y me dijeron que no me preocupara, que había llegado a un buen lugar. Mi primer padrino me sugirió leyera la literatura. Así me di cuenta de que era el resultado de mi egoísmo. Entre paréntesis, frustración. De que las cosas no se hicieran a mi manera. Mi madrina me dijo, si las cosas no salen como tú quieres, no te preocupes. Poco a poco vamos aceptando la voluntad de un poder superior. Él no permitirá nunca algo que no podamos soportar. ¿Y tú que tienes hoy este servicio? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, pues aquí es a donde la borrega torció el rabo. Eh, Tuve la oportunidad de llegar a la comunidad en el 92 con 18 años de edad. Me quedé casi 3 años, pero no pude entender y comprender la magnitud de la enfermedad espiritual, la desconexión, la separación,
la división que existía entre yo y Dios, porque Dios hoy sé que siempre estuvo cuidando de mí. Y te lo digo porque fíjate que cuando me fui por 17 años de la comunidad. Sin embargo, su gracia, su amor me cuidó, me colaboró. Lo poquito o mucho que pude entender y comprender durante esos casi 3 años en la comunidad me, me, me duró un buen de tiempo, no más 15 años. Cuán maravilloso es el Señor. Sin embargo, como yo soy alcohólica, mi talón de Aquiles, por donde le saco la vuelta a mi realidad, es el alcohol, pues volví a beber. Un 13 de febrero del 2009 a las 6:30 de la tarde, una media Tecate bien helada. Y bueno, así estuve. La enfermedad aumentó, terminé bebiendo todos los días los siguientes 2 años restantes. Y cruzó la puerta a la comunidad un 14 de noviembre a las 8 de la noche en un grupo que se llamaba Navidad. Hoy está cerrado ese grupo. Ahí llegué. Y me preguntaron si iba por información o era de la familia. Y les dije que de la familia. Eso es algo muy interesante para mí porque entonces quiere decir que algo experimenté que me sentí en casa. Hoy yo lo entiendo y lo comprendo que es ese amor que todo lo puede. Y dice él, ¿verdad? Que con él yo todo lo puedo, que él es mi fortaleza. Y efectivamente, desde entonces yo sigo asistiendo al mayor número de reuniones con mente abierta y corazón dispuesto. Cuando escuché acerca de las dependencias, yo pude aceptar corazón adentro que jamás me había interesado tener una relación con Dios, porque lo que yo creía que era Dios, considerando lo que yo creía que era de mí, es como el agua y el aceite. No, no, no se juntan. Pero también pude entender y comprender en el inciso C del capítulo 5 que se titula ¿Cómo funciona? Y yo le he puesto un subtítulo, mi mapa. Ahí dice, en las 3 conclusiones, en el inciso C, dice que hay uno que tiene el poder, Dios. Ojalá le encuentres. Y fui en su encuentro. Ha sido el primer miedo al que me he enfrentado en mi vida. Y pues hoy sé cuál es la voluntad de Dios. Hoy Él quiere que yo desarrolle carácter. Él quiere que sea imagen y semejanza de Él. Y a como lo voy conociendo, ¿verdad? Pues no le llego ni a los talones. Sin embargo, tampoco es como para allá. Él dice, ¿verdad? Que me esfuerce y que sea valiente. Entonces, mi trabajo es solo por hoy no llevarme ese primer trago, porque soy alcohólica. Se despierta la alergia y bueno, se viene todo lo que le conlleva. Pero también en el camino, ¿verdad? He logrado entender y comprender que eso no es la raíz de mi problema, solamente es parte del problema. El problema es que yo no sé vivir, que yo no tengo el poder para gestionar y para enfrentar todo lo que en este mundo se presenta, que yo necesito de un poder que va más allá. Y como ya anduve excursionando con diferentes dependencias, pues, pues me harté. Llegué harta y dispuesta a hacer lo que sea. Y en esa condición, flojita y cooperando. Te va a doler, pero te va a gustar. Pues yo no entendía. Sin embargo, seguía asistiendo con una intención, con una convicción, con una determinación de saber cuál era la voluntad de Él, que hoy por hoy la tengo clara. ¿Sí? Hay veces que no sé tomar, me veo en disyuntiva, con duda de toma de decisiones. Me sucede, claro que me sucede. Sin embargo, por ejemplo, a él no le agrada que yo ande de mentirosa.
A Él no le agrada que yo ande tomando lo que no es mío. A Él no le agrada que este cuerpo que es de Él se lo ande prestando a quién sabe quién. O sea, a Él no le agrada que yo viva fuera del amor. Es decir, que yo esté odiando, que yo esté pensando en venganza, que yo esté quejándome. No, Él me invita a que me pare responsablemente y me haga un inventario, me pregunte. Y llegan las respuestas. Fíjate que el primer defecto que identifiqué fue la envidia y me pregunté mentalmente, ¿eres envidiosa? Y internamente una vocecita dijo, sí. Hoy todavía está ese defecto de carácter, sin embargo, cuando llega, yo hoy tengo el poder de Cristo Jesús para elegir si quiero dejarme llevar por ese envidia o elijo ponerme a ver lo que tengo y si algo más quiero, pues por la derecha, trabajar y aguardar si es la voluntad de Dios. Es muy interesante. Vamos a pasar al siguiente servicio que, por cierto, está vinculado con esta reflexión y se titula Dios como tú lo concibes. Un Dios de amor poderoso, sumamente respetuoso, Cristo Jesús para mí. Pero vamos a ver qué dice aquí, ¿verdad? Y antes de abordar el tema, vamos a agradecerle al dador de la vida por la vida de nuestro facilitador, Víctor Javier, que siempre tiene esa buena voluntad y esa disposición de compartir su experiencia, sus conocimientos, Víctor Javier. Que el Dios de tu entendimiento te conserve muchos años, que te siga permitiendo ser un instrumento y ser de bendición para todos aquellos que estamos listos para escuchar lo que hay que compartir. Bienvenido sea siempre, siempre, siempre. Y nos quedamos en lo siguiente, dice, Dios había decidido destruir a todo primogénito de Egipto, porque Faraón se negaba a permitir que su pueblo saliera. Pero también les dijo a los israelitas que si le obedecían con el sacrificio y cena del Cordero Pascual, y que si pintaban con la sangre los postes y el dintel de la puerta, entonces veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne, solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y hay un versículo, dice VS 13-14. Víctor Javier, voy a parar aquí y si tú me puedes ayudar a definir lo que quiere decir ahí, te lo agradezco. Bueno, al principio te dio un capítulo y después del capítulo te está dando un seguimiento de los versículos. Por eso nada más no te señala ya el capítulo, sino te señala el versículo. Es la lectura de Éxodo, capítulo 12, creo. Pero bueno, Exactamente. Es mira, así, Éxodo 12, sí, versículo 13 y 14. Adelante, perdón. ok. Bueno, cuando hablamos de un Dios como cada quien lo concibe, yo quiero siempre recordarles eso. Concebir no significa que tú vas a crear un Dios a tu antojo. No. Concebir significa que primeramente vas a tener la idea de que existe un Dios, alguien que es más poderoso, que por situaciones de agnosticismo, ateísmo, beligerantes o antes creyentes se tienen prejuicios contra un Dios
definido y determinado. A veces las personas traen problemas. ¿Por qué? Porque creyeron en los adultos sobre el Dios que los adultos decían, pero que no era el Dios real que la escritura habla. Por eso es importante para nosotros comprender un Dios como tú lo concibes en este tercer paso. También es interesante colocarlo a un lado del onceavo paso, porque dice, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como cada quien lo comprende, pidiéndole solamente que nos permita conocer su voluntad y nos dé el poder para hacerla. Entonces, esto quiere decir que los pasos están sugiriendo que debemos de tener actos consecutivos. Por ejemplo, si una persona es atea o agnóstica, beligerante o antes creyente y tiene ciertos prejuicios, juicios anticipados por una mala educación, por ignorancia o por enojo, por resentimiento, por lo que sea, no le permite tener la idea de que existe un Dios. ¿Cómo va a haber un Dios? Se mira cómo la gente sufre y que se mira hacia aquello y se mira que aquello, que lo otro. ¿Y dónde estaba Dios cuando me violaron? ¿Y dónde estaba Dios cuando choqué? ¿Y dónde estaba Dios cuando aborté? Espérame, tranquilízate, tómalo con calma, ¿no? Primero, el paso no te sugiere y no te da una orden de que tú creas en este momento, ¿no? Por lo menos sostén la idea de que Dios existe, de que existe una fuerza suprema, alguien más grande que tú y que ese Dios es el amor. Pero aún ahí vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque el amor que tú concibes como amor regularmente había sido egoísmo y no amor. Había sido enfermedad emocional, pasión, pero no amor. Emoción sí, pasión sí, pero no amor. Tener un nuevo concepto de lo que es el amor, una nueva idea de lo que es el amor y ver la diferencia entre actos egocéntricos y actos amorosos. Teníamos que crecer en ese aspecto. Cuando nosotros llegamos a tener un concepto más claro de Dios, dejamos de andar a tientas y a ciegas. ¿Por qué? Porque es más definido, ¿no? Y para mí, como para otras personas, el Dios que nosotros concebimos proviene de la Escritura, de la Biblia, del mismo lugar de donde salieron los pasos de recuperación, la Biblia, porque de ahí fueron tomados los pasos de recuperación de acuerdo a los grupos Oxford, grupos religiosos Oxford. Si tenemos prejuicios, no vamos a poder avanzar. Pero aquí habla de la esclavitud de un pueblo, 430 años de esclavitud, Israel, un Dios como tú lo concibes. Les planteo que un Dios, como yo lo concibo, es de acuerdo a mi crecimiento, a mi relación personal con Dios y a mi análisis y estudio acerca de quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué papel juego yo frente a la voluntad de Dios, para qué nací yo, por qué Dios tiene un reino, qué significa la fe, por qué existe un enemigo contra Dios. ¿Verdad? O sea, son campos que uno tiene que aprender a comprender para entender del objetivo que Dios tiene en esta tierra con el ser humano. Bueno, cada quien va llevando un crecimiento espiritual.
y un razonamiento espiritual. Y es un Dios como tú lo comprendes porque, mira, si tú eres niño o niña y miras a tus padres, los puedes ver como dioses. Lo que ellos dicen es verdad. Y no dudas, es verdad. Sin embargo, los padres mienten y no son verdaderos. Entonces, pero cuando pasamos de un estado infantil, pasamos a ser un niño, ¿verdad? O sea, de un niño pequeño, un bebé, pasamos a ser un niño de 8, 10, 12 años. Entonces, nuestra idea de los padres es diferente. Empezamos a tener perspicacia, empezamos a entender que no son del todo buenos y empieza a haber rebelión en nosotros. Cuando somos jóvenes adultos, tenemos otras ideas. Puede ser más clara en cuanto a Dios o más oscura en cuanto a Dios se refiere. Eso depende del análisis que haya hecho en cuanto a un Dios se refiere, ¿no? Porque cuando niño te crearon la idea de un Dios castigador y perverso, que solamente estaba esperando que te equivocaras para darte un coscorrón, pero no, las cosas no eran así. Dicen que León no es como lo pintan, y Dios no era como mi abuela me decía, o como mi mamá me lo decía, o como los sacerdotes de la esquina me lo decían. No, cuando conocí a Dios vi que era diferente. Era diferente. Dios es amor. Dios no es destrucción. Dios es reestructuración, sanidad, liberación, poder, vida. Entonces, el Dios que ellos me pintaron era un Dios de muerte. Así que tuve que aprender a desarrollar mi propia comprensión de Dios, dejando todo lo tradicional e ir a la fuente real, no a las filosofías, no a las mezclas filosóficas y teológicas del hombre, que formaron religiones para gobernar al hombre, para tener dominio y poder, y, y poder tener influencia en las naciones de manera política. No, no, eso no es de Dios. Dios tiene un reino que es independiente al reino humano, un reino que se establecerá en el futuro, pero que por lo pronto hay una prueba que está haciendo el hombre de 6.000 años. Está probando un gobierno, pero en casi ya 6.000 años de sociedad, el hombre, el ser humano, ha fracasado. No puede vencer la corrupción que está en su corazón y en su espíritu. No puede vencer el asesinato. No puede vencer en muchos aspectos a la delincuencia. ¿Por qué? Porque el propio gobierno es delincuencia, corrupta. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es perverso y corrupto. Así que yo no le puedo creer a mi corazón. Yo tengo que limpiar el corazón, establecer nuevos parámetros. Y es aquí donde estamos un Dios como tú lo comprendes. En esta parte, porque ya hemos avanzado en este tema, en esta parte, ¿qué encontramos? Encontramos a un pueblo en la 10ª plaga con Moisés. Sí, el corazón de, de Faraón se había endurecido. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo permitió.
¿Cuándo se endurece el corazón de una persona? Cuando Dios se aleja de él. ¿Por qué? Porque lo deja a merced del mal. ¿Y por qué Dios permitió, o por qué no se acercó Dios a Faraón, sino que hizo la estrategia de que el corazón de Faraón se endureciera? ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo tenía 430 años de esclavitud. Sus mujeres fueron robadas, sus tierras fueron saqueadas, y ellos se volvieron esclavos de Egipto, y no con privilegios. Por eso, por lo que le hicieron a su pueblo, está haciendo un juicio contra una nación que maltrató al pueblo de Dios. Y aunque ese pueblo había perdido su raíz, todavía quedaban vestigios, la esperanza de ser liberados en algún momento. Y ese momento llegó. En esta última plaga, la muerte del primogénito, el Dios del reino de la muerte, diablo, Satanás, que son palabras que asustan a la gente, pero no deberían de asustarlos, porque en un buen español se llama enemigo que discute. Diablo, Satanás, enemigo que discute. Todo enemigo que te discute y que es beligerante, pues es satánico. ¿Te das cuenta? ¿Puedes entender eso? De que el lenguaje ese que te parece difícil es un lenguaje religioso y que lo han usado para asustar al mundo y que en realidad significa enemigo. Cada vez que tú dices enemigo, ese es mi enemigo, es como decir, ese es el diablo, mi diablo, ese es mi diablo, es mi enemigo. Y cuando tú señalas a una persona que discute mucho, dices, ese es Satanás. ¿Por qué? Porque discute, porque es discutidor. No te puedo ganar una. Ese es discutidor, es Satanás. Pero es la palabra. Y la palabra es la que impresiona cuando hay ignorancia de lo que significan esas cosas en realidad. Pero cuando nosotros lo convertimos a nuestro propio idioma, las cosas cambian. Empezamos a entender mejor nuestra situación. Y así hay otras palabras como Hades. Hades. ¿Qué significa Hades? Hades significa lugar de los muertos, el panteón. Ajá, Hades. Pero también se le llama infierno. ¿Y por qué se le dice infierno? Porque infierno significa hueco o vacío. Es lo que significa infierno. Infierno significa tumba. ¿De dónde viene la palabra infierno? Ah, bueno, pues esa palabra viene de allá, de Grecia. En la creación del poema El cielo y el infierno, ¿verdad? Este hombre que creó esto, que era un alcohólico empedernido, que creó este gran poema sobre el castigo del pecado y el premio de los que se portan bien en el cielo. La Divina Comedia, Dante Alighieri. ¿Por qué decía que el infierno? ¿Por qué? Porque entraba en unas cavernas. Infierno no significa fuego o que estén atormentando a la gente. Cuando una persona entra a una caverna, eso es un infierno. Cuando entramos a una cueva, es un infierno. ¿En dónde hacían las tumbas? En Jerusalén. Lo hacían en dónde? En unos cerros, donde labraban la tierra esa dura que estaba ahí y hacían una tumba. Y después tapaban esa tumba, era como una cripta,
y le ponían una piedra. Entonces, esa tumba significa infierno. Jesucristo descendió a los infiernos, descendió al Hades, descendió al Panteón. Ahí fue a parar su cuerpo. No fue a otra parte. Pero bueno, si vamos entendiendo que las palabras tenemos que traerlas desde el idioma original a nuestro español para comprender más claramente de lo que se trata el asunto y no complicarnos la existencia con prejuicios por ignorancia etimológica de la palabra. Un Dios como tú lo concibes, como tú lo comprendes. Bueno, nos quedamos pues que era la muerte del primogénito, ¿cierto? Que Dios había endurecido el corazón de Faraón para que se dieran las 10 plagas como castigo a esa nación por el daño que le había hecho al pueblo de Israel. Era un juicio a la nación. El pueblo tiene que hacer morir a un cordero sin mancha, que fue escogido 10 días antes del 14 de Nisan. El día 10 de Nisan escogieron a ese corderito para que en el día 14 sacrificarlo. Cuando hablo de Nisan, hablo del mes de Aviv, que no es mes de abril, sino que es el mes de las espigas verdes, que es un mes hebreo, no romano, hebreo, no conforme al calendario de Roma que hoy tenemos, no, conforme al calendario hebreo. Así que ese calendario Dios se lo dio al pueblo. Y bajo ese calendario dice, y este será el día primero, el día primero del año, ¿verdad? Sí, el primer día del año. Bueno, para ustedes. Y también será una celebración. Y esa celebración la conocemos como la Pascua, donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha sido inmolado. Pero en aquellos tiempos esto era una figura de lo que habría de venir. El Cordero era una figura de lo que había de venir porque era una fiesta profética. Y como fiesta profética, el Cordero de Dios que quita el pecado, cuando fue sacrificado aquel corderito, fue inmolado, y entonces pintaron los, sus puertas con la sangre del cordero para que el ángel de la muerte, diablo o Satanás, no pasara por ahí. Se le había dado permiso al enemigo de matar a todo primogénito, pero no iba a pasar por las casas donde estuviera la sangre del cordero. Tenía que respetar la sangre del cordero. Bajo esas circunstancias, todos los que se refugiaron, sean egipcios o no, pero se refugiaron, sean hebreos o egipcios, pero se refugiaron en las casas donde estaba lo rojo de la sangre del cordero, ellos no perdieron a su primogénito, pero todos los seres humanos, las vacas, los caballos y todos los animalitos perdieron a su primogénito. Así que al día siguiente había una mortandad de hombres y animales. Los primogénitos, hombres y bestias, cayeron muertos por causa del dolor que habían causado al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no comprendió eso.
Pero lo que sí podemos entender es que el sacrificio de Jesucristo como Hijo de Dios, como Mesías, como enviado, como ungido de Dios, como representante de Dios, fue sacrificado para que nosotros fuéramos liberados. ¿Liberados de qué? ¿De qué seríamos liberados? De la enfermedad espiritual, de eso, de la esclavitud de la enfermedad espiritual. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Bueno, porque nacimos esclavos, nacimos esclavos. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros estudiamos cómo se desarrolla un bebé después de haber nacido, entendemos que aunque tenga una genética, su mente está en blanco. Y sus memorias conscientes y subconscientes también están en blanco. Que el bebé no tiene juicio ni para bien ni para mal. Es completamente neutro. No es bueno ni es malo. Pero su instinto natural, que significa amor propio al final, es un amor propio. Es un egoísmo bondadoso. El amor propio es un egoísmo bondadoso porque es un egoísmo que está bajo control. Tú y yo necesitamos de ese amor propio. Pero cuando es amor propio es cuando está bajo control. Pero resulta que el niño no podía gestionar emociones de ninguna forma. Y la guianza del instinto natural es a través de emociones como el deseo y el placer. El deseo y el placer forman una emoción. El instinto percibe una sensación de bienestar del bebé, pero no puede valorar la moral. Es decir, no puede valorar la moral. ¿Por qué? Porque pues, no razona, no piensa, no tiene juicio. Está absorbiendo conocimiento. La primera acción que hace el instinto es conservar la vida. Así que el niño es puro instinto natural. Cuando las personas le acarician, que puede ser con mala intención o con buena intención, pero el niño no puede evaluar eso. Así que se forman memorias de reacción. La palabra instinto significa reacción. Proviene de aquellos investigadores del comportamiento de la naturaleza como Charles Darwin, que hicieron la palabra instinto, reacción. Una reacción natural, un patrón conductual, instinto. Así que el niño está creando una memoria emocional, pero que se va a establecer como una orden en el corazón infantil. Para cuando llega a tener un lenguaje hablado, todavía no tiene un juicio sano, ni equilibrado. Cuando llega a tener 7 u 8 años, aún sus juicios no siguen siendo buenos juicios. Y ha estado juzgando a sus padres a través de su crecimiento, a través de su pasión, de su deseo, de su dependencia emocional. Así que ha tomado muchas malas decisiones
que el paso de recuperación llama a estas malas decisiones infantiloides. Pensamientos infantiloides, reacciones infantiloides que siendo adultos reaccionan como chamacos. Sus berrinches son diferentes. Depresión, conmiseración, sí, autolástima. Cuando el ser humano es adulto y está en su ignorancia de su sistema espiritual emocional, sigue teniendo un insano juicio. Y sus reacciones instintivas son de defensa, de enojo, de coraje, de manipulación, de buscar dominar al otro. ¿Por qué? Porque no han desarrollado la capacidad de amar, porque son seres egocéntricos, porque el instinto que era para ayudarle a sobrevivir se salió de control y formó actos negativos, memorias que son órdenes establecidas en el corazón que no puede decir que no. Simplemente es una reacción. Así que por más que trate de arreglar su pasado, sus memorias de reacción van a seguir estando ahí. Y esas memorias de reacción hay que cambiarlas. Pero es parte de un mal espiritual, es parte de la caída de la naturaleza humana. Para esto tenía que venir Jesucristo, para liberarnos, para darnos el conocimiento de una verdad desconocida, de algo que nosotros ignorábamos, la función de nuestra mente, nuestro pensamiento, sentimientos, emociones, deseos, ideas, conceptos, creencias, fidelidades. Toda esa zona espiritual éramos ignorantes de eso. Por eso éramos esclavos de nuestros propios deseos. Ni siquiera razonábamos. Veíamos a los demás como eran y aprendimos a ser como ellos. Así que teníamos aprendizaje emocional, aprendizaje educativo verbal, pero que no sabíamos que estábamos aprendiendo. Y estábamos desarrollando patrones de conductas negativos, pero también había patrones de conductas positivos que a veces se convertían en soberbia. ¿Por qué? Porque una virtud, cuando la reconoces en tu vida, te hace ser soberbio para tapar tus imperfecciones. Es como la cobija que te tapa. La soberbia, la madre de todas las excusas. Así que la virtud se convertía en un defecto de carácter al final. Soy el número uno en esto, en lo otro, acá. Competencias por aquí, competencias por allá. Pero sin un concepto personal claro y definido. Con una baja estima personal. Buscando gloria y competitividad con los demás y sintiéndose cuando llegaban a un supuesto éxito, sintiéndose sobrenatural. Les gané. Qué ignorante de sí mismo éramos. Era la enfermedad espiritual la que nos gobernaba, pero Jesús vino a decirnos de eso. Dice que Él llevó cautiva la cautividad, llevó cautiva aquello que nos apresaba y empezó a declarar cuál era la situación, cuál era el problema, a través de sus apóstoles. Pablo dice, porque el bien que yo quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Luego encuentro dos leyes en mí. La ley de mi mente que se deleite en las cosas de Dios y la ley de mi carne,
la ley de mi instinto desbocado, que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero hacer. Entonces, ya no lo hago yo. Quien hace la transgresión o el pecado es el instinto desbocado que está en mí. Continúa Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me ha de liberar de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo está hablando de la impotencia, el primer paso, la derrota. El primer paso, yo no puedo cambiar este aspecto. No lo entiendo, no lo comprendo. ¿Por qué? Si en mi mente me deleito en las cosas de Dios, porque mi instinto me arrastra a ir en contra de la ley de Dios. Pablo continúa hablando en otra parte. Eso fue en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. En el capítulo 8 de Romanos, capítulo 1, 2, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Padre Dios por su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por mí. Pablo habla de que la liberación está a través del sacrificio de Jesús, de un sacrificio espiritual que limpia nuestras obras muertas, o sea, todos los errores que cometimos, nuestras obras muertas. Por eso, Pablo alude en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Absténganse. Sí, el alcohólico tiene que detenerse, ¿no? Y el neurótico tiene que detenerse. Y tiene que aprender a controlar. Absténganse, dice. Pongan sus cuerpos en sacrificio vivo, puro, para Dios. Porque este es tu culto racional. Fíjese que no dice emocional, no dice sentimental, no. Dice que es un sacrificio racional. Es decir, que yo lo estoy pensando y yo lo estoy decidiendo. Que esto me está haciendo daño, me abstengo y aunque le agrade a mi carne, no se lo doy. Y aunque tenga el deseo de hacerlo, no lo hago. Pero hay sufrimiento en la abstinencia. Y de aquí nosotros entendemos que hay un síndrome, o sea, un puñado de síntomas que provienen cuando dejo de darle a mi cuerpo lo que siempre estoy acostumbrado a hacer o darle. Si le he dado alcohol, pues voy a sufrir por no beber. Si cambio mi dieta como comedor compulsivo, voy a sufrir por comer cosas que no le agradan a mi paladar. Si soy codependiente, asociación cero, abstinencia de la persona para poder arreglar mi mundo interior. Entonces, sufro. Eso es lo que estaba hablando Pablo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pongan su cuerpo en sacrificio. Fíjese que no está diciendo su mente, dice su cuerpo. En sacrificio. Limpio, agradable a Dios, porque este es tu culto racional. Y luego dice, transformen sus formas de pensar. O sea, no solamente se abstengan, sino que cambien en su manera de pensar. Libérense de esa obsesión, de ese deseo maligno y perverso que los destruye. Cambiando su manera de pensar, no se rijan a las formas de ser de esta sociedad, dice el apóstol Pablo. O sea, está diciendo que vayamos en contra de lo que la sociedad considera bueno, pero que es malo.
que nos rijamos por algo más puro, por algo más limpio. Está hablando de que nosotros debemos revalorar para, para poder transformar nuestro interior y para crecer espiritualmente. Juan, de acuerdo con Pablo, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 y 2, dice claramente, hermanos, no crean toda palabra que sale de la boca del hombre, porque muchos falsos profetas han salido por el hombre, por el mundo, perdón. Muchos falsos profetas han, o sea, hay mucha gente que habla, pero que no se ciña a la verdad. ¿Por qué? Me pregunto yo. Porque si nosotros podemos llegar a recuperarnos en un año, máximo 4 años, y nos recuperamos, ¿por qué las personas tienen que tardar 10, 15, 20 o 30 años? Porque van buscando caminos más fáciles y cómodos, porque no entienden la forma práctica del proyecto en un camino corto para lograr la recuperación. Y toman caminos más largos, porque si un psicólogo que supuestamente te va a ayudar en tu salud mental está jugando contigo para sacarte el billete, porque no le conviene decirle claramente, mira, haz esto y vas a ver que vas a sentir resultados pronto, ¿no? No. Así que van a llevarte por el camino más largo para explotarte más, como esa teoría perversa del niño interior. Son pensamientos infantiloides. No hay tal niño interior. Fíjense de dónde sacaron la idea. El psiquiatra suizo Carl Jung escribió un arquetipo sobre el niño divino. Niño divino se llamaba, ¿no? Y dentro de ese niño divino hay 6 o 7 puntos, que esos 6 o 7 puntos tratan de decirnos que lo que está mal en la infancia se puede arreglar en la edad adulta. El paso 6 dice que dejemos de ser niños para ser adultos, pero el paso 6 habla de pensamientos deformados, infantiloides. ¿Y por qué son pensamientos deformados, infantiles? Porque son juicios establecidos en el ser humano cuando eran niños, cuando hicieron malos juicios contra los padres, contra sí mismo. Muchas veces se culparon de cosas, ellos mismos se culparon de cosas que no eran culpables. Se culpan porque sus papás pelean, se acusan ellos mismos, los niños, porque no tienen un juicio claro de las cosas. Luego acusan de los padres de abandono, de sufrimiento, cuando no hubo abandono. E insisto, puede ser que si existiera un abandono real, puede ser que no, pero el engaño está ahí, en sus falsos juicios que hoy lo atormentan en las acciones. Cuando vamos comprendiendo que la liberación viene a través de la fe en lo que Dios nos dice, el apóstol Pablo sigue diciendo, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5, dice claramente Pablo ahí, nuestras facultades mentales se vuelven poderosas en Dios
para derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que nosotros podemos liberarnos a través de la logoterapia. Es lo que está diciendo. ¿Cómo la logoterapia? Sí, la sanidad por causa de la palabra. ¿Pero cómo? Un concepto equivocado tenemos que derrumbarlo con un concepto correcto. Corregir el concepto, corregir la idea. Y es lo que está diciendo Pablo. Debemos derrumbar ese argumento falso y poner la verdad en vez de esa mentira que ha gobernado tu existencia. Luego dice Pablo, detengan el pensamiento, la idea, el concepto, deténganlo y verifiquen para ver si está bien de acuerdo a lo que Jesucristo nos ha enseñado. ¿Acaso ese no es el programa? Podemos ver muchas otras cosas importantes, pero esos son versículos claves para entender que estamos hablando del mismo proyecto que habla la inteligencia emocional, el mismo proyecto que hablan los 12 pasos de recuperación, el mismo proyecto. Ahora, es importante para nosotros entender, como ejemplo, cuando yo leo a Robert Grover, fundador de Neuróticos Anónimos, dice que mis emociones son curables, curables, que así como un bebedor deja de beber y si permanece ahí nunca va a volver a beber, así también un depresivo puede dejar de ser depresivo y nunca más volver a estar depresivo. Bueno, en mi caso personal yo fui un iracundo y fui un depresivo. Y hace muchos años que yo no estoy deprimido. Hace muchos años que tampoco soy iracundo. Con esto no quiere decir que no me moleste. Con esto no quiere decir que de vez en cuando, ¿verdad? Tenga un momento en que me rompo, por así decirlo, pero no es diario. Es ¿qué te digo? Cada año, cada 6 meses, quizás un mes, no sé, pero es indefinido, ¿no? No siempre. Entonces, esto significa, naturalmente, que hemos estado adquiriendo el dominio propio en este tema de la neurosis. Y si yo me puedo liberar de ser depresivo y de ser iracundo, ¿por qué no lo puedes tú? Porque soy tan humano como tú, pero te estoy explicando el proceso de intoxicación mental que hemos venido ¿Y las adquiriendo papas desde que allá? nacimos. Dice, Desde bueno, que las papas te nacimos. las tienes que comer pronto, porque si no luego se nacen y no. Sí, es venenoso, seguro. Y si yo me las he comido por 20 años, 100. Bueno, ahorita no quiero sopa, gracias. Bueno, entonces podemos comprender, pues, que nuestra liberación está en una reestructuración del pensamiento, ya que la enfermedad espiritual es la enfermedad del pensamiento, de nuestras creencias, de nuestra fe equivocada, errada en cosas que nos llevan a la destrucción personal y destrucción de otras personas, ¿no? Es la reconstrucción estructural del amor en nosotros mismos. Este es un asunto importante, porque empezamos a dominar al instinto natural, porque no nos vamos a librar del egoísmo, eso es una mentira. El egoísmo es fundamental para mi instinto,
pero sí tengo que dominar al instinto para que ya no siga gobernando mi vida. Y para esto tengo que aprender a gestionar mis emociones y a tener sano juicio para adquirir nuevos valores. Bueno, pues esto que te estoy diciendo es lo que nos vino a enseñar el Señor Jesús. Él nos vino a enseñar un camino de liberación, de transformación de la personalidad. Él nos vino a unir con el Padre. Él fue el puente para adquirir el poder de romper estas cadenas obsesivas. Bueno, voy a dejar hasta aquí mi disertación para continuar con la parte subsiguiente de esta reunión, donde ustedes comparten con nosotros, si ustedes así gustan. Y para esto, pues, Josefina estará coordinando. Gracias. Vamos a cerrar esto.